En la sesión de hoy vamos a hablar respecto al procedimiento esfuerzo-vida para el diseño de piezas o componentes sometidas a carga dinámica. Este modelo que nosotros vamos a usar es un modelo basado en el esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo? Pues va a ser el esfuerzo al que esté sometida la pieza. Sabemos que las piezas de forma general puede tener una combinación de esfuerzos. Pueden estar sometidas a tensión, a compresión, a flexión, a torsión, a cortante, etc. Entonces nosotros vamos a definir cuál va a ser el esfuerzo al que va a estar sometida la pieza y ese esfuerzo va a ser la clave para utilizar este procedimiento. Y lo que queremos aquí es intentar mantener los esfuerzos locales en las muescas tan bajos que la etapa de iniciación de la grieta nunca empiece. Ya dijimos en el video anterior que cuando nosotros tenemos cambio de sección y más en esfuerzos por fatiga, tenemos que poner especial cuidado porque en esa zona se van a desarrollar esfuerzos locales que pueden ser muy altos y que provoque plasticidad en esos puntos. Entonces, este procedimiento intenta mantener esos esfuerzos tan bajos que la etapa de iniciación de la grieta nunca comience. La meta de diseño que vamos a perseguir nosotros bajo esta metodología es que los esfuerzos y deformaciones en todos lados de la pieza se mantengan en la región elástica del material que vamos a usar. Si ustedes recuerdan en sus clases de mecánica de materiales, definimos una gráfica que se llama esfuerzo de formación. Los materiales dúctiles presentan dos regiones, la región elástica, la región plástica. Y la propiedad mecánica que divide a estas dos regiones se llama el límite de fluencia del material. Entonces lo que queremos nosotros, tanto en el diseño por carga estática como para el diseño de carga por fatiga, es que el comportamiento de esas piezas o de esos materiales siempre estén en la región elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros apliquemos una fuerza a la pieza, esta acción de la fuerza va a provocar que la pieza se deforme. Y cuando nosotros retiramos esa fuerza, la pieza regresa a su posición inicial. Volvemos a aplicar una fuerza, se deforma la pieza, retiramos la fuerza y regresa a su posición inicial. Si esto lo hace la pieza, entonces estamos en la región elástica del material. Si nosotros estamos en la región plástica del material, cuando aplicamos una fuerza, este material se deforma, retiramos la fuerza y el material ya no regresa o la pieza ya no regresa a su posición inicial, sino que ya queda deformada permanentemente. Entonces, eso no se puede permitir en un diseño de una pieza. Siempre, sí o sí, tenemos que diseñar las piezas para que trabajen en la región elástica y se va a comportar como un resorte. Un resorte, le aplicas una fuerza, se deforma, retiras la fuerza y se regresa a su posición inicial. Entonces, esto es lo que queremos nosotros. ¿Para qué? Para que no ocurra ninguna fluencia plástica local que pueda iniciar una grieta. Lo más interesante de todo esto es que podemos diseñar piezas para una vida infinita sujetas a cargas cíclicas. Pero también yo puedo diseñar dichas piezas para que tengan una vida finita. Y yo puedo predecir y yo puedo diseñar cuál va a ser la vida útil de esta pieza sometida a una cantidad de esfuerzo. Por eso el procedimiento se llama esfuerzo-vida. Yo voy a poder definir
para una magnitud de esfuerzos, ¿cuál va a ser la vida útil de esta pieza? Puede ser una vida finita o puede ser una vida infinita. El siguiente paso que tenemos que definir cuando queremos diseñar una pieza que está sometida a fatiga es definir cuál va a ser la resistencia a la fatiga de la pieza que vamos a diseñar. Ojo, cuando nosotros estamos diseñando una pieza bajo carga estática, independientemente de la forma de la pieza, independientemente del tamaño de la pieza, independientemente de la condición superficial de la pieza, independientemente de la temperatura a la cual ese diseño va a operar, independientemente del tipo de carga que vaya a recibir la pieza, nosotros vamos a comparar el esfuerzo a la cual está sometida la pieza contra un único valor, que es el límite a la afluencia. Pero cuando nosotros estamos diseñando bajo carga dinámica, el esfuerzo que se desarrolla en la pieza se va a comparar contra un esfuerzo el cual es el límite de resistencia a la fatiga. Lo interesante aquí es que si yo tengo una pieza con ciertas características, voy a tener un valor de límite de resistencia a la fatiga. Pero si resulta que esa pieza no me da el factor de seguridad que yo deseo y necesito hacer un cambio en la dimensión de la pieza, entonces el límite de resistencia a la fatiga se va a modificar. Yo tengo que calcular un nuevo límite de resistencia a la fatiga para esta nueva pieza porque va a tener un tamaño diferente. Lo mismo pasa si yo cambio la forma de una forma circular a una forma rectangular, por ejemplo. Con ese simple cambio, yo tengo que volver a calcular el límite de resistencia a la fatiga bajo esa nueva condición. De igual manera, si yo cambio la temperatura de operación a la cual esta pieza va a trabajar en la realidad, entonces tenemos que recalcular el límite de resistencia a la fatiga de esta pieza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en carga estática únicamente voy a tener un valor al cual voy a comparar los esfuerzos, independientemente de la forma, lo que dijimos ahorita. Solamente un valor. Pero cuando yo voy a diseñar bajo carga dinámica, si yo hago un cambio en la pieza, tengo que volver a recalcular el límite de resistencia a la fatiga. ¿Cómo se calcula este valor? Aquí pueden ver esta máquina que se llama máquina por flexión rotativa. Y lo que hace esta máquina que estamos viendo aquí es someter un espécimen a cargas invertidas cíclicas por flexión. ¿De qué manera ocurre la carga cíclica de flexión? Como les comenté ahorita, esta probeta se va a montar en esta máquina. Aquí tenemos un motor y acá tenemos un contador de revoluciones. Cuando esta probeta se fracture, este contador de revoluciones se detiene y nos va a decir cuántas revoluciones giró la probeta antes de que falle la pieza. Es aquí que para un valor de esfuerzo yo voy a tener una vida útil en la probeta. Cuando yo aumento aquí los pesos, ¿qué va a pasar con esta probeta? Esta probeta, por la acción de este peso que tengo aquí,
va a provocar que esta pieza se flexione de esta manera. Si tiene este pandeo la pieza, obvio, entre más grande es el peso, este pandeo va a ser mayor. Entre más pequeño sea el peso, este pandeo va a ser menor. Si la probeta está detenida, la superficie de arriba, en su diámetro más pequeño, va a estar sujeta a compresión y la otra superficie va a estar a tensión. Cuando esta probeta gire, este punto que yo tengo aquí, que está sometido a tensión, cuando gire 180 grados, este punto va a estar ahora en la parte de arriba. Entonces, de estar a tensión, va a pasar a compresión. Si vuelve a girar otros 180 grados la probeta, va a pasar de compresión a flexión. Entonces, si esta probeta giró antes de que se fracturara 2000 revoluciones, quiere decir que esta pieza o este punto pasó 2000 veces de tensión a compresión, de compresión a tensión, de tensión a compresión, y eso va a provocar que este punto sufra fatiga. Y si por alguna razón tenemos una microgrieta en este punto, cada vez que pase por la tensión, esta grieta se va a abrir un poco. Cuando está este punto en la parte de compresión, la grieta se va a cerrar. Cuando gire a la parte de tensión, esa grieta se va a abrir un poquito más. Cuando pase a la compresión, se va a cerrar la grieta. Cuando regrese a la parte de tensión, se va a abrir un poco más hasta que se fracture. Entonces, conforme esté girando la probeta, los esfuerzos van a pasar de tensión a compresión, de tensión a compresión, y eso va a provocar fatiga en el material. El espécimen, que es este que tenemos aquí, es un espécimen que está normalizado. No podemos ubicar en esta máquina cualquier tipo de probeta. Esta probeta está normalizada bajo estas dimensiones. Y lo que sí podemos hacer es modificar el material de esta probeta para calcular el límite de la fatiga de diferentes materiales. Pero la forma, tamaño y dimensiones de la probeta que vamos a montar aquí debe ser siempre bajo estas dimensiones. Y no solamente se va a ubicar la probeta bajo estas dimensiones, sino que tenemos que pulir la superficie de este espécimen para darle un acabado superficial tipo espejo. ¿Esto qué quiere decir? Que la superficie va a ser casi lisa. ¿Para qué? Para evitar rugosidades en la superficie. Y como lo vimos en el video pasado, esas rugosidades, al tener crestas y valles, se van a comportar como concentradores de esfuerzos. Entonces lo que hacemos nosotros es pulir en la dirección axial la probeta con un acabado tipo espejo. Cuando nosotros echamos a andar la máquina, resulta que los datos experimentales arrojan 3 zonas de comportamiento de esta probeta. Hay un ciclo bajo. Esto quiere decir que esta probeta, cuando se le aplican esfuerzos, se fractura menor a 1000 ciclos. Hay una segunda región que se le conoce como ciclo alto. Este ciclo alto corresponde
a ciclos entre 1000 y 1.000.000 de ciclos para que esta probeta se fracture. Y la tercera, y la tercera zona o la tercera región se conoce como vida infinita. Esta vida infinita es mayor a 1.000.000 de ciclos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta pieza o esta probeta, con el esfuerzo que tenemos aquí, no provoca que la pieza se fracture. Puede correr, esta probeta puede girar durante muchísimo tiempo y la probeta nunca va a fallar. Entonces decimos que esa probeta va a tener una vida infinita. Repito, tenemos 3 regiones: ciclo bajo, de 0 a 1000 ciclos de carga para que se fracture la pieza; ciclo alto, de 1000 a 1.000.000 de ciclos para que la probeta se fracture; y vida infinita, más allá de 1.000.000 de ciclos, y esto quiere decir que la probeta nunca va a fallar. Aquí tenemos esta gráfica. Esta gráfica se llama esfuerzo, vida. En el eje de las Y tenemos la magnitud del esfuerzo por flexión que se desarrolla en la máquina rotativa. Y en el eje de las X tenemos el número de ciclos de carga para que la probeta se fracture. Entonces, cuando los investigadores realizan la probeta con un material determinado, se llega a la conclusión de que todos los materiales dúctiles presentan este comportamiento, ya sea un acero 10-10, un acero 10-15, un 10-20, o sea, todos los aceros dúctiles presentan este comportamiento. Decíamos que la zona baja o de ciclaje bajo corresponde a 0 a 1000 ciclos. El ciclo alto corresponde de 1000 a 1.000.000 de ciclos. Y más allá del millón de ciclos de carga, vamos a tener que esta pieza va a tener una vida infinita. ¿Cuál pieza? La probeta. Si ustedes se dan cuenta, la zona de bajo ciclaje va a empezar con el SUT del material. Si nosotros no tenemos ciclos de carga o el ciclo de carga es 0, entonces podemos decir que la carga es estática. Y para que ese acero se fracture, tenemos que alcanzar o sobrepasar el esfuerzo último a la tensión de ese material. ¿Para qué? Para que esa probeta se fracture. El límite superior de la zona de bajo ciclaje, como decíamos, corresponde a 1000 ciclos, pero en esfuerzo corresponde al 0.9 por el valor del SUT. La zona de alto ciclaje va a terminar cuando tengamos un esfuerzo igual o menor al límite de resistencia a la fatiga de la probeta del material. Por lo tanto, si yo tengo un esfuerzo que voy a aplicar a la probeta que esté por debajo del límite de resistencia a la fatiga, sí o sí ese material nunca va a fallar. Pero si yo tengo un valor de esfuerzo que esté por arriba del límite de la fatiga del material, puedo tener dos opciones: que caiga en un ciclo alto o que caiga en un ciclo bajo. Actualmente todos los diseños
deben de caer en la zona de alto ciclaje. Pero no solamente que caiga en la zona de alto ciclaje, sino que sea próximo al millón de ciclos de carga y descarga. ¿Para qué? Para asegurar que esa pieza tenga la mayor cantidad de vida útil, pero sin ser una pieza que dure para toda la vida. Hay piezas en los diseños que sí tenemos que calcularlo para que nunca fallen. En los estudios que se han hecho en laboratorios, probaron una cantidad infinita de materiales. Probaron aceros, probaron aluminios, probaron hierros, probaron cobre, etc. Y en esas pruebas se llegó a la siguiente conclusión. Primero, ¿qué es el límite de resistencia a la fatiga? Se admite que existe para cada metal sometido a un esfuerzo periódico un límite de resistencia a la fatiga que corresponde a la amplitud máxima del esfuerzo que puede aplicarse indefinidamente sin que provoque la fractura o la rotura, que fue lo que explicamos la diapositiva pasada. Cuando esos investigadores realizan esos experimentos en sus laboratorios, llegaron a esta conclusión. Si la probeta está hecha de cualquier tipo de acero, si el esfuerzo último de la tensión es menor o igual a 1400 megapascales, entonces el límite de resistencia de esa probeta hecha de ese acero va a ser la mitad del SUT. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un SUT de 1000 megapascales, el límite de resistencia a la fatiga de ese material, de ese acero, va a ser 500. Por lo tanto, si yo a este material le aplico un valor menor de esfuerzos a 500 megapascales, entonces esa pieza hecha de ese material nunca va a fallar. Por otra parte, si yo tengo un acero que es más frágil porque su SUT es mayor a 1400 megapascales, directamente el límite de resistencia a la fatiga de ese acero con el que se hizo la probeta serán 700 megapascales. Yo puedo tener un acero de 1800 megapascales, de 2000 megapascales, pero su límite de la fatiga va a ser un valor único con 700 megapascales. Y lo mismo pasa con los hierros. Si el hierro que voy a utilizar para un diseño por fatiga, su SUT es menor o igual a 400 megapascales, entonces el límite de resistencia a la fatiga de ese hierro va a ser el 40% del valor del SUT. Y si el hierro que voy a utilizar, el esfuerzo último de la tensión es mayor a 400, de forma directa el límite de la fatiga va a ser 160 megapascales. Esto que tenemos aquí se llama resistencia a la fatiga que va a tener la pieza para un determinado número de ciclos de carga. Entonces aquí se desarrollan métodos de aproximación del diagrama SN en la región de altos ciclajes cuando la información sea tan escasa como los resultados de un ensayo a tensión simple. Estas van a ser las ecuaciones que yo voy a utilizar. Este valor n son los números de ciclos de carga. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero diseñar la pieza para que tenga un número de ciclos determinado, yo voy a calcular el valor A, voy a calcular el exponente B, y para ese número de ciclos de carga
yo voy a tener la resistencia y la fatiga en la zona de alto ciclaje. Repito, esta ecuación que tengo aquí es la relación entre el número de ciclos de carga a la cual quiero someter la pieza para que me asocie la resistencia a la fatiga que le correspondería a ese número de ciclos de carga. Ahora, si yo quiero diseñar de una forma diferente la pieza y yo quiero decir, yo conozco el valor de esfuerzo completamente invertido que debe tener la pieza. Y con esta ecuación yo voy a determinar para este valor de esfuerzos cuál va a ser el número de ciclos de carga que va a tener la pieza para que ésta se fracture. Entonces yo puedo tener dos vertientes. Yo puedo calcular la resistencia a la fatiga para un valor de vida útil, o yo puedo calcular para un esfuerzo completamente invertido cuál es la vida útil que va a tener la pieza. Es lo que decíamos al principio, que con esta metodología yo puedo diseñar piezas para que tengan una vida finita para el número de ciclos que yo desee, o para tener una vida infinita para que esta pieza nunca falle. Esta gráfica nos va a servir para calcular el inicio de la zona de alto ciclaje, que viene siendo este valor. Este punto 9 corresponde al valor F que les acabo de mencionar. No siempre este valor va a ser punto 9. Punto 9 va a ser para cuando tengamos materiales con un valor de SUT de 70 kPsi o menor. Si yo tengo un valor de esfuerzo último la tensión de 1 a 0 donde tengamos 120 kPsi, entonces el valor F es 0.82. Entonces quiere decir que el inicio de la zona de alto ciclaje va a ser igual a ese valor F que calculé multiplicado por el SUT. Y eso nos van a servir también para calcular la resistencia a la fatiga para un número de ciclos determinado. Esto más adelante vamos a hacer unos ejercicios para que vean la aplicación de estas ecuaciones. ¿Cuáles son los factores que modifican al límite de resistencia a la fatiga? El material, la manufactura, es respecto a su método de manufactura, si tiene tratamiento térmico, un acabado superficial, concentración de esfuerzos, etc. El entorno, si la pieza va a estar sometida a corrosión, a temperatura, tiempo de relajación, etc. Respecto al diseño, tamaño, forma, vida útil, estados de esfuerzos, concentración de esfuerzos, velocidad, rozamiento, etc. Es lo que comentaba al inicio de este video. Si yo tengo un tamaño en el material, le va a corresponder un valor de resistencia a la fatiga. Si yo cambio en una optimización del diseño el tamaño, tengo que volver a calcular la resistencia a la fatiga. Si yo cambio la forma del material, tengo que calcular su resistencia a la fatiga. Si vuelvo a hacer un cambio de forma, tengo que volver a recalcular la resistencia y la fatiga, y así sucesivamente.